Listo, mis hermanos. Entonces, estamos estudiando los libros de Juan y empezamos con la clase anterior en el Evangelio. Y empezamos a ver varios de los temas que de hecho van a conectar todos los libros de Juan. Tenemos ideas de luz y tinieblas, vida y muerte, testimonio, la verdad. También la idea de la deidad de Cristo, Cristo como el Hijo de Dios, es un tema común en todos. Ah, y hay varios otros puntos importantes. Las cartas de Juan son entre algunos de los más preciosos, más tiernos que hay en el Nuevo Testamento. Usa muchas veces el lenguaje de niñitos, de hijitos. Tienen una ternura, una cercanía con su audiencia, una exposición tan clara de la verdad y sus implicaciones para la vida práctica, tanto del individuo como de la iglesia, que es algo que nos llama mucho la atención y ha llamado la atención de muchas generaciones de la iglesia. Vamos a estudiar los tres en este tiempo. Quizás de manera de sorpresa voy a pasar un poco más de tiempo en segunda y tercera de Juan, porque he tomado el tiempo para estudiar más a fondo esos libros y tengo más que decir. Pero vamos a hablar de primero de Juan también. Primero de Juan, en cuanto a su autor, la mayoría de autores lo atribuyen a Juan el apóstol. Hay mucha evidencia para eso, como hablamos de la yema. Primero de Juan es normalmente entre esa yema de los libros generalmente recibidos incluso desde el segundo siglo. Ireneo, Clemente de Alejandría, hablan de por lo menos dos cartas. El canon moratoriano, como acabamos de leer, hace referencia a estas cartas escritas por Juan, no dice cuántas, y cita la primera parte de 1 de Juan 1. Entonces sabemos que ese autor incluía 1 de Juan. Alusiones a esta carta en la Didaqué, Clemente de Roma y Policarpo. Policarpo siendo un discípulo de Juan. Orígenes es el primero para mencionar explícitamente tres cartas de Juan. Y él los atribuye a todos al Juan de Zebedeo, el Juan el apóstol, el discípulo amado. Algo que nos puede ayudar en esto ¿dónde estaba eso? Aquí. Es identificar algunas de las similitudes que hay entre estos libros. Hay varias conexiones entre, sobre todo, Juan y 1 de Juan. Juan y 1 de Juan son muy parecidos en su lenguaje. Los dos ponen énfasis en la idea de testigo ocular y testimonio. 21, 24, 19, 35 y 36 hablan, o 34, habla de Juan como el testigo ocular de Cristo, de su vida. Y Juan 1 empieza con esa misma idea. Y de hecho termina con esa idea también, hablando de las cosas que dan testimonio de que Cristo ha venido en la carne. Habla de la sangre, el espíritu, que habla el agua, que habla de que Cristo ha venido en sangre. Entonces da testimonio. Ese énfasis en el testimonio es un tema en todas las cartas de Juan. También su propósito es paralelo. Parece que el 1 de Juan es algo complementario al propósito de Juan. Juan es para que crean y 1 de Juan es para que sepan que han creído. En 1 de Juan 5, 13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna. Entonces, es un poco más. Uno es para que tengas vida eterna en creer y creyendo para que tengas esa certeza, una confianza. Los dos temas distintos, pero bien conectados. Y en un sentido, bien como dos pasos. Uno, Juan te hace un cristiano. Y 1 de Juan te da certeza de ser un cristiano y un heredero de las cosas celestiales.
Tenemos también varios otros temas, como los pecadores son del diablo, algo que une Juan, 1 de Juan y el Apocalipsis. En 3.8 habla de eso. El amor de Dios inicia la salvación, un tema muy claro. En Juan 3, por ejemplo, así, de tal modo Dios amó al mundo, amó Dios al mundo. Y también capítulo 4 habla de que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. El amor es un punto de definición de los cristianos. El amor, si nosotros somos nacidos de Dios, amamos a los que son amados por Dios. De igual manera que dice Cristo en dice Cristo en Juan 13, 34 y 35. Habla también de la luz y las tinieblas, como hemos señalado, y la referencia al Espíritu de la verdad. En capítulo 14 de Juan y 1 de Juan 5, 6 a 7. Además, en cuanto a 2 y 3 de Juan, hay también muchas semejanzas. 1 de Juan y 2 y 3 de Juan también tienen muchas conexiones. Los dos hablan de aquellos que nieguen que Cristo haya venido en la carne. Esa es la herejía que 1 de Juan y 2 de Juan ataca. También hablan de amor y verdad. El amor y la verdad es algo que une todos. Incluso, 2 de Juan habla de un nuevo mandamiento que aparece en 1 de Juan y parece depender de Juan 13. Esa descripción de la vida cristiana en Juan 13 parece haber tenido un impacto tan grande en la vida de Juan que llenó muchas de sus cartas y su instrucción a las iglesias. También Juan 15 habla de permanecer en Cristo. 1 de Juan también habla de que Él permanece en nosotros y 2 de Juan también enfatiza lo mismo. Una pregunta importante es, ¿quién es el anciano? Juan el anciano. Pues suponiendo que es Juan, porque simplemente dice anciano en 2 y 3 de Juan, el anciano. Entonces, al decir el anciano, eso implica algunas cosas. Uno, que era mayor, que eso es lo que significa. Dos, que era probablemente conocido familiarmente de sus recipientes. Entonces, no era necesario identificarse más explícitamente que el anciano. O sea, alguien conocido en esa área como el anciano. Entonces, tenemos algunos detalles ahí importantes. Aunque es anónimo en el sentido de que no da su nombre, pero no da su nombre porque se supone que la audiencia ya sabía tan obviamente quién era el autor. Entonces, no es anónimo en el sentido de que no quiere que sepamos su nombre. Pero suponí que la primera generación sí conocía su nombre. Entonces, esa idea es complicado debido a una interpretación de una tradición de Papías de Hierápolis. Papías parece hacer una distinción entre el discípulo de Cristo, Juan, y Juan el anciano, como si fueran dos personas distintas. Pero lo que parece estar indicando en esa tradición que registra es una distinción entre Juan el apóstol, citado dentro de la categoría de todos los apóstoles, y de ahí hablar de otro grupo después de los que seguían vivos en su tiempo, como alrededor de 100. Y cita a Juan el anciano. De algunos por eso dicen que, mira, son dos personas, Juan el apóstol y Juan el anciano. Pero parece que debido a esa distinción de algunos como del pasado y Juan el único todavía vivo, puede ser que esa es la distinción hablando de Juan en conexión con los otros apóstoles y ahora Juan como ese testigo todavía vivo en sus propios días, al final de su vida. Entonces, muchos lo interpretan de esa manera. Muchos, sobre todo entre eruditos, tienden a usar Papías como una posibilidad de apelar, de atribuir esos libros a otro de Juan el apóstol, el autor de Juan el Evangelio. Juan y 1 de Juan son más conectados y 1 de Juan no dice ser de anciano ni dice nada. Es apenas una carta. No tiene muchas de las cosas necesarias de una carta. No tiene una introducción y realmente no tiene mucho de una conclusión tampoco. Realmente es como un discurso, quizás habla de una carta, pero no tiene todas las mismas características normales. Un autor dice, en 2 de Juan,
el remitente se llama a sí mismo el anciano. Esa designación, un tanto oscura, es una realidad, la clave interna de la autoría de las tres epístolas. En tercera de Juan también se atribuye al anciano. Primera es anónima. Las tres epístolas parecen escritas por la misma persona. Están escritas con el mismo estilo, utilizan un vocabulario similar y reflejan contextos vitales parecidos. Desde la época de Ireneo, la tradición de la iglesia primitiva sostenía que el apóstol Juan era el autor común de las epístolas y del Evangelio de Juan. Entonces, si el Evangelio viene de alrededor del final de 80, es probable que las epístolas vinieron alrededor de ese mismo tiempo. Y debido a la relación entre Juan y 1 de Juan, parece que las epístolas vienen después. Exactamente la relación entre las epístolas es un poco complicada. 3 de Juan hace referencia a otro escrito, por lo menos es segundo. 3 de Juan ha escrito a Gallo, porque habla de Diótrefes y algo que había escrito a las iglesias, pero Diótrefes no lo recibe. Entonces, eso puede ser 2 de Juan o puede ser 1 de Juan. Entonces es un poco complicado entender la relación entre los tres. No es claro que 1 de Juan es primero, y de ahí 2 de Juan es segundo y 3 de Juan es tercera. Pero 3 de Juan por lo menos no es primero. Sabemos eso definitivamente por la referencia a otra carta. Y suponemos que esa otra carta es una de las otras dos. Segunda o primera. Aunque es difícil discernir cuál. En cuanto al 1 de Juan, su bosquejo es bastante difícil de discernir. No porque no haya una unidad, sino porque es tan unido, tan armonioso, tan repetitivo también a lo largo del libro, que es difícil saber dónde están las transiciones. Hay muchas propuestas de varias secciones, 2, 3, 4, 6, 7 secciones. Hay varias propuestas a lo largo del libro, a lo largo de la historia de la erudición sobre el libro. Generalmente, sí se identifica un prólogo y un epílogo parecido a la estructura de Juan, el Evangelio. A prólogo 1 a 4 y el epílogo 5, 13 a 21. Un autor, pues Kostenberg, Kellum y Quarles, ellos dan el siguiente bosquejo. Un panorama general, citando algunas de las cosas que van a desarrollarse más después. Hablando de andar en luz en 1.5 a 2.2. Guardando los mandamientos en 2.3 a 11, no amando al mundo en 2.2 a 17, y permaneciendo a pesar de que algunos están apartándose en 2.18 a 27. De ahí habla de la ética y la manera en que ser hijos de Dios en 2.28 y adelante nos lleva a ser santificados y purificados y no ser como Caín. Y de ahí los hijos de Dios guardan los mandamientos de Dios en 3.11 a 24. De ahí habla un poco más doctrinalmente en 4.1 a 5.12, en que habla de la necesidad de probar los espíritus y da esa regla de que tienen que confesar que Cristo ha venido en la carne como una prueba, una evidencia de ser un espíritu verdadero. De ahí habla del amor, el amor entre hermanos, como basándose en el amor de Dios para con nosotros. Y de ahí ese amor nos lleva a tener confianza a tener la verdad. 4:13 a 21. Y de ahí habla de los testimonios, los varios testimonios de la veracidad de que Cristo es el Salvador y Dios es Dios venido en carne. Ese libro es muy precioso y da una idea complementaria al Evangelio de Juan. Juan, por un lado, enfatiza la divinidad de Cristo. Cristo es Dios. Pero también dice Cristo, Dios, vino en carne, ¿cierto? Que Él se hizo carne. Primero de Juan parece enfatizar ese aspecto, que Él ha venido en carne. La parte de la humanidad de Cristo, que realmente no fue solamente una apariencia de humanidad, sino realmente vino en carne, como dice 1 de Juan 4. Eso fue un problema muy común en la iglesia primitiva,
Se ve aquí, segundo de Juan, también en Ignacio lo menciona, y en Policarpo hay ideas de frases muy parecidas a primero de Juan, diciendo que deben confesar que Cristo vino en la carne. Y eso se basa en que algunos proto-gnósticos, una idea gnóstica, pero no tiene que tener todo el sistema gnóstico para decir esto, rechazaban el mundo material, rechazaban esa idea. Entonces decían que Cristo no pudo haber tenido un cuerpo físico porque el cuerpo físico es parte del mundo pecaminoso. Entonces eso sería un problema. Pero es debido a su dualismo extremo que separaba el mundo espiritual del mundo material. Entonces tenían la idea de la divinidad, tenían la idea espiritual de Cristo, pero rechazaban la parte de que Cristo realmente apareció en la carne. Y eso fue un problema en Éfeso, donde parece que Juan murió y pasó sus últimos días. Incluso hay una historia tradicional interesante de él en Éfeso, en la casa de baños, y de ahí llega Cerinto, un hereje que enseñaba esa falsa doctrina. Y según la tradición, Juan y sus amigos, Juan se paró del baño y se fue corriendo del lugar para que Dios en juicio no haga caer la casa sobre ellos para matar al hereje Cerinto. Entonces, esa es una tradición. Si es verdadero o no sabemos. Pero algo que sí demuestra que hubo ese contexto en Éfeso de algunos protonósticos rechazando el mundo material. Y con eso, la muerte de Cristo en carne y la encarnación de Cristo en la carne. El texto enfatiza el hecho de que hay una semejanza familiar. Nosotros Cristo es el Hijo de Dios. Y nosotros, por fe en Él, somos hijos de Dios también. Entonces, eso tiene grandes implicaciones. Uno, eso tiene grandes implicaciones para nuestra esperanza para el futuro. Como dice en capítulo 3, versículo 1. Que somos hijos de Dios y qué increíble es el beneficio. Que hemos sido llamados hijos de Dios. Y no se ha manifestado toda la plenitud de lo que seremos. Porque un día, como hijos, vamos a ver a nuestro Dios como es. Entonces hay una esperanza escatológica de que como hijos, digamos, tenemos vida eterna, ¿cierto? Ese es el punto. Pero un punto clave del libro es que como hijos manifestamos eso con frutos. Permaneciendo en la vid, producimos fruto. Pero siendo hijos de Dios, nos conformamos a la imagen de nuestro Padre. Seguimos la imagen de nuestro Padre. Entonces, nuestro Padre es luz, entonces sus hijos no andan en tinieblas. Nuestro Padre es verdad, entonces nosotros no andamos en mentira. Nuestro Dios nos ha mandado ciertas cosas, entonces nosotros los obedecemos. Nuestro Dios ha salvado no solo a mí, sino también a todos mis hermanos. Entonces, si yo amo a Dios, también voy a amar a aquellos que son amados por Él. Entonces, esas ideas de fruto, de luz y tinieblas, verdad y mentira, amor y odio, esos contrastes nos ayudan a discernir si nosotros somos de Dios o no. Porque todo eso evidencia. Si uno ha nacido de Dios, ama. Si uno ha nacido de Dios, obedece. Si uno ha nacido de Dios, anda en luz, como Él es luz. Eso es algo muy importante porque es algo que demuestra, no miren a sus obras para su certeza, no está diciendo eso, pero es algo que, como Santiago, las obras manifiestan la genuinidad de nuestra fe. Entonces, la meta no es confiar en o encontrar certeza en nuestras obras. La certeza viene de Cristo, del amor que Él ha tenido para con nosotros. Pero es inevitable que eso se evidencie con una vida de buenos frutos, porque nosotros somos sus hijos y hijos se parecen a sus padres. Entonces, siendo que nosotros hemos vencido al mundo en Cristo, siendo que hemos sido librados de nuestros ídolos en Cristo, entonces no debemos amar al mundo. Debemos tener una relación diferente al mundo, como dice Santiago 4, que no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Es algo muy parecido a lo que Juan dice en 1 Juan 2. Entonces, esa idea es muy importante porque nos recuerda de las epístolas generales y su enfoque en el ya, pero todavía no.
Tenemos un gran énfasis en eso. Y nosotros ya somos hijos de Dios, pero no se ha manifestado todo lo que seremos. ¿Qué es eso? Ya, pero todavía no. Sabemos que en los últimos días viene el anticristo y ya está. Ya, pero todavía no. Entonces, hay esa idea del ya, pero todavía no en muchas partes de esta carta. Ya somos hijos de luz, pero todavía vivimos en un mundo lleno de tinieblas. Somos hijos de verdad, pero no todo espíritu es de verdad. Entonces tenemos que probar. Entonces tenemos ese ya, pero todavía no. Un día estaremos en el reino sin espíritus inmundos, sin error, sin pecado, sin tinieblas, porque estaremos con nuestro Dios. Pero hoy en día estamos todavía en este mundo, como Cristo también usa ese lenguaje. Nosotros también seguimos en este mundo, seguimos en el mundo donde hay algunos en nosotros que no son realmente de nosotros y lo van a manifestar por apartarse de nosotros. Entonces, al ver eso, qué importante es considerar los frutos que nosotros producimos. Los frutos de algunos han manifestado que nunca fueron de nosotros, que su fe nunca fue genuina. Pero nuestra fe se manifiesta como genuina cuando permanecemos en su amor y seguimos hasta el final. Eso en cuanto al libro de 1 de Juan. En cuanto a 2 y 3 de Juan, quiero hablar un poco del contexto, de autor y de todo eso, y de ahí quiero considerar el mensaje, 2 puntos principales de su mensaje. El libro de 2 y 3 de Juan dice anciano, como hemos señalado. Pero es parecido a como si yo escribiera a mi esposa y dijera a tu esposo, o tu marido, o tu caballero. ¿Cómo es en armadura brillante? Es algo que un nombre así, pues tu padre, amor, que te ama mucho, algo así, a nuestros hijos. Algo que refleja que hay una relación personal, una relación de familiaridad, y no era necesario definirlo más allá de eso. Entonces, eso ya hemos definido. Otra manera en que vemos esa familiaridad en 2 de Juan es que no solamente es el nombre del autor que se toma por sentado, sino también el nombre personal del recipiente principal. Algunos han propuesto que las palabras curia o eclecta son nombres propios. Algunos han dicho cada uno de estos. La curia elegida o la señora eclecta. Entonces, dependiendo de la interpretación. Pero no parece posible esto. Uno, porque aunque curia sí es un nombre posible según otras fuentes, eclecta es un nombre desconocido en ese tiempo y lugar. Curia no es un nombre propio porque gramáticamente habría sido esperado tener un artículo definido antes del adjetivo. Como en 3 de Juan 1, Gaio to agapeto, Gaio el amado. Entonces sería así, curia la elegida, algo así. Y como Pablo hace también con Rufo, en Rufon ton eclecton in curio. Rufo, el elegido en el Señor. Usa esa forma gramatical que no aparece aquí. Por lo tanto, si el recipiente era una mujer matrona de una comunidad cristiana, o si es un título metafórico para una congregación de cristianos, una iglesia local, la aparente falta de necesidad de definir el recipiente más demuestra la familiaridad entre el autor y los recipientes. Esa familiaridad es el producto del amor cristiano que se vive y experimenta en la comunidad. La comunidad cristiana de la iglesia apostólica era bien unida y conectada. Era un lugar de enviar ayuda, ofrendas, como la ofrenda de ayudar a los pobres en Jerusalén. También de compartir cartas, animarse y exhortarse mutuamente entre lugares cercanos. Incluso enviar ofrendas para ayudar a misioneros en común y otros detalles así, ayudando en desastres naturales o persecución, pero en comunidades más cercanas. Era en común ser recipientes de la misma enseñanza apostólica, también como la región de Galacia,
donde Pablo escribió su carta, o primero de Pedro, que escribió Asia Menor. Ellos como fueron tomados bajo una sola carta para ser animados juntos. En esta carta no vemos la idea de un cristiano que se aísla de todos los demás cristianos para tener su propia relación con Dios. Pero vemos como el amor cristiano les lleva a una cercanía con otros. Aquí vemos esa familiaridad tanto en el hecho de esa correspondencia como en el uso en los nombres indefinidos que impliquen un conocimiento personal entre los autores. En segundo lugar, vemos que este amor cristiano también produce un respeto. Entonces, eso en el lenguaje de señora. Entonces, ¿quién es esta mujer? Hay más debate sobre la identidad de ese recipiente. Como vimos, algunos dicen que es un nombre propio, eclecte o curia. Pero hay otro debate sobre si es una mujer verdadera a quien se refiere, como la señora escogida, o si ese título es una metáfora para una iglesia. A favor de la interpretación que es una mujer literal, se considera el hecho de que es la interpretación más natural del texto, de hecho. Además, el hecho de que Juan luego en 3 de Juan sí usa el título iglesia para hablar de una congregación. Entonces, él habla ahí de que él había escrito algo a la iglesia. Entonces, sí usa la palabra iglesia. Además, el hecho de que no hay otra evidencia para este tipo de referencia a una iglesia local, pero a favor de la interpretación metafórica, es la ausencia de un nombre propio en 3 de Juan 1, en 2 de Juan 1. Además, a la instrucción a la ausencia de nombre propio en 2 de Juan, cuando escribió 3 de Juan, sí a un individuo, sí usa su nombre propio, Gallo. Además, a la instrucción en la carta tiene más sentido en un contexto congregacional. Pero incluso sabemos eso desde la fuente, desde el recipiente. ¿Quién es el recipiente? A la señora es elegida y sus hijos. Entonces, sus hijos pueden ser sus hijos físicos o también pueden ser sus hijos en un sentido espiritual. Aquellos que se reunían en su casa. Aunque no hay una referencia exactamente paralela a esta, sí existen otras metáforas femeninas para hablar de la iglesia. Con la esposa de Cristo, o la elegida en 1 de Pedro 5:13, junto con la idea paralela de hija de Sión o Jerusalén, la Jerusalén, nuestra madre de los cielos. Y finalmente en el caso de 3 de Juan, en que es obviamente una carta personal, hay también muchos otros detalles personales, aunque no ocurre aquí. Como otros nombres, también gratitud específica por ciertas cosas, un testimonio de él. Otra posibilidad intermedia ve a la mujer como una mujer noble, cristiana, que probablemente se ve como la patrocinadora de una congregación cristiana o anfitriona que se reunía en su casa. Eso de hecho sabemos que pasó en ese tiempo. Lidia en Filipos fue la anfitriona de la iglesia de Filipenses, de los Filipenses. Ninfas, también en Colosenses 4:15, fue una mujer anfitriona de la iglesia. Y siendo una práctica común que una familia rica era la anfitriona de la iglesia local. También lo vemos en Romanos 16, 1 Corintios 16, 19 y Filemón 2. A lo cual habla de esa idea, de las iglesias reunidas en casas. Eso también puede explicar por qué le manda a ella a no permitir, no dar entrada a los falsos maestros, a no saludar y recibirlos, porque ella fue la anfitriona. Entonces, en un sentido, fue su casa. Entonces, quizás tenía cierto rol en eso. En ese caso, los hijos de esta mujer no son solamente sus hijos físicos, sino también sus hijos espirituales, que quizás también eran los miembros de esa iglesia reunida en su casa. Eso es parecido a Romanos 16:13, cuando Pablo identifica a la madre de Rufo como también su madre en un sentido espiritual. Yo tiendo a pensar que quizás sea esta idea última, que parece una idea congregacional,
hablando de detalles de la congregación, de amor y verdad entre ellos, no tener relación con los falsos maestros y otros detalles que podemos señalar. Y el recipiente es plural, la mujer y sus hijos. Entonces sí hay una idea de un grupo. Pero no creo que solo sea una metáfora para una iglesia local. Eso no tiene muchos otros no tiene paralelos fuera de este texto. Entonces creo que es quizás algo como Lidia. Lidia, que fue la anfitriona de la iglesia. Algunos incluso leí que incluso decían que era la pastora de la iglesia. Entonces eso es ir más allá. No hay evidencia, pero sí hay evidencia bíblica para anfitrionas, para mujeres ricas, nobles, que abrían sus casas para eso. Quizás incluso con esposos inconversos, o quizás viudas. Creo que eso fue la casa de Lidia. El bosquejo de esos dos libros es bastante fácil. Tenemos la introducción, 1 a 3, la exhortación a la verdad y amor, 4 a 11, y la despedida. En de Juan tenemos la introducción y saludo, y de ahí toda la carta es una exhortación a recibir a los hermanos. Atreverse a expresar su gratitud y amor, dar un elogio porque Gallo lo había hecho, corregir y amonestar a Diótrefes por no hacerlo, y recomendar a Demetrio al hacerlo. Y de ahí la despedida. Segundo y tercer de Juan son los libros más cortos de toda la Biblia. Aunque segundo de Juan es más corto en cuanto a versículos, tercero de Juan es de hecho más corto en cuanto a palabras griegas. Segundo de Juan tiene 12 versículos, consistiendo de 245 palabras, y tercero de Juan tiene 15 versículos, consistiendo en 219 palabras. Entonces, unos 26 palabras menos en tercero de Juan. Y quiero señalar dos temas importantes de estos libros, que son temas muy importantes para nosotros también. Y son, en primer lugar, la unidad entre amor y verdad. Y dos, la práctica de la hospitalidad. Como otras cartas, Juan también toma la introducción para introducir los temas principales de la carta. En los dos, segunda y tercera, habla del amor y de la verdad. Amor en verdad y amor, por ejemplo. En segunda Juan, de las 245 palabras, hay 4 referencias al amor, 5 a la verdad y 3 a la palabra relacionada con enseñanza o otro sinónimo de verdad. En la comunidad a la cual el autor está escribiendo, había un conflicto en que algunos falsos maestros, llamados por él anticristos, paralelo a 1 de Juan capítulo 2, que rechazaron la verdad central de Cristo y rehusaron vivir conforme al amor cristiano. Hay dos problemas ahí. Rechazan que Cristo haya venido en la carne y parecen vivir inmoralmente. No andaban en el amor ni permanecían en la verdad. Por lo tanto, el autor inicia esta carta con el enfoque en la verdad y el amor, porque será el propósito llamarles a fidelidad en amor y en verdad, a pesar de los conflictos y las tentaciones que vienen con esos falsos maestros. Esta afirmación de amor sirve tanto retóricamente para mostrar la familiaridad y confianza que hubo entre el autor y su recipiente. Un compromiso con la verdad, en contraste con los herejes que negaron la verdad, produce también una unidad en amor. Muchas veces en el día de hoy hay esa lucha, ¿cierto? Pues nosotros somos una iglesia de amor. Entonces no importa si eres hereje, te amamos. Y otros que dicen, pues solo nos importa la verdad, y si no eres igual a nosotros en todos los puntos, eres hereje y te odiamos. Entonces son dos extremos inaceptables. Un amor falso realmente, que nos lleva a aceptar error y mentiras y falsa enseñanza. O un apego tanto a la verdad que, como dice Pablo en 1 Corintios 8, un conocimiento que solo envanece y no produce edificación en amor a los hermanos. James Boyce dice lo siguiente: lo que une a la comunidad cristiana es un compromiso común con la verdad, del que surge el amor. Eso significa que los cristianos se diferenciarán fundamentalmente de los falsos maestros que haya en su entorno
o de los herejes declarados, durante un tiempo los falsos maestros y los cristianos pueden compartir objetivos comunes. Por un tiempo los falsos maestros pueden incluso ser indistinguibles de aquellos que son verdaderamente nacidos de nuevo. Pero los falsos maestros se irán y saldrán al mundo, como dijo Juan antes, mientras que por otro lado los cristianos demostrarán que son verdaderos cristianos permaneciendo unos con otros en la verdad y caminando en amor. Aunque hoy se supone que hay una dicotomía entre amor y unidad y la verdad. Entonces, o podemos tener unidad o podemos tener verdad. No podemos tener las dos. Pero la idea bíblica de unidad cristiana es tanto una unidad de amor como una unidad de verdad. La una produce la otra. Un verdadero entendimiento de la verdad nos lleva a amar. ¿Por qué? ¿Cuál es la verdad que creemos? De tal modo amó Dios al mundo. El Evangelio es el Evangelio de cómo Dios nos amó primero, como dice 1 de Juan. Entonces, si nosotros confesamos la verdad del amor de Dios manifestado en el Evangelio, pero no amamos, hay un gran problema. La esencia de la verdad que confesamos es que Dios es amor. Entonces, si nosotros afirmamos la verdad, pero no amamos, hay un gran problema. Pero si nosotros decimos amar, pero apartamos de la verdad, también tenemos un gran problema. En el día de hoy, cuando pensamos de la verdad, pensamos de una afirmación que corresponde a la realidad. Cuando digo que el sol es caliente o que hay 12 meses en un año, es una afirmación verdadera, una proposición. Y cuando digo que Cristo vino en la carne y es el único Salvador, es también verdadero porque corresponde a la realidad. Pero la idea de verdad en Juan es más que simplemente una afirmación conforme a la verdad. En esa carta vemos que la verdad es una enseñanza o doctrina en 7, 9 a 10. Es una manera de vivir y amar en versículo 4. Y es una persona con quien tenemos comunión. 1 a 2 y versículo 9. De esa manera la verdad afecta nuestras mentes con la verdad que profesamos. Afecta nuestras vidas por hacer el amor la característica distintiva de los que creen la verdad. Y cambia nuestros corazones porque en la verdad nos encontramos personalmente con el Dios Trino. Incluso la verdad en persona, el Espíritu de verdad, viene a morar y permanecer en nosotros. En ese pasaje vemos que la verdad no es solamente un contenido teológico en proposiciones, sino también es un poder personal que mora en nosotros y permanece en nosotros para siempre. Esa idea de la verdad ahora no es meramente algo que se conoce en la mente y motiva amor cristiano, sino es algo que vive, habita, permanece, sostiene, guarda y preserva. Esa verdad fluye de lo que Juan enseña, que la verdad es también una persona, como Juan 14:6. Yo soy el camino y la verdad. Cristo dice que Él mismo es la verdad. Él es la revelación más gloriosa del Padre en Juan 1:18. La verdad es Cristo. Cristo ahora ha ido al Padre, entonces Él ha enviado al Espíritu de verdad para enseñar la verdad a sus discípulos. En 1 de Juan 5:6, Juan dice, el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Interesante. Y también habla del Espíritu Santo como esa unción que nos enseña todas las cosas. Incluso esa verdad personal en nosotros nos ayuda a poder distinguir y probar los espíritus falsos de los falsos maestros. En 1 de Juan 2, 27, 28. El Espíritu Santo es clave en la experiencia cristiana del amor de Dios. Es Él quien nos enseña la verdad gloriosa del amor de Dios. Pero Pablo dice que incluso el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Además, es a través del Espíritu Santo que disfrutamos de la adopción. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez a temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, el Espíritu Santo es parte clave del rol en 1 de Juan de convencernos de que somos hijos de Dios. Esa es la verdad y nosotros permanecemos en ella. Por lo tanto, el cristiano ha creído la verdad, ama por causa de la verdad y permanece en la verdad.
Como dice 1 de Juan 2:24. En cuanto a vosotros, que permanezca en vosotros lo que oísteis desde el principio. Si lo que oísteis desde el principio permanece en vosotros, vosotros también permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Noten cómo el permanecer en la verdad produce comunión personal. Incluso eso es lo que dice 1 de Juan 1. Para que tengamos comunión, tengan comunión con nosotros, y verdaderamente nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo. Eso es posible porque el Hijo ha enviado al Consolador, a la presencia personal de Cristo a través de su Espíritu con nosotros. La experiencia con la verdad del cristiano no es meramente un cambio de mente para creer ciertas doctrinas en contra de las mentiras que antes, sino es una comunión personal con el Espíritu Santo, que es la verdad misma, es el gran maestro e iluminador de todas las verdades. Es también su poder que hace que esa verdad produzca el fruto de amor en nosotros. John Stott dice, no solo hemos llegado a conocerla objetivamente, sino que vive en nosotros, como una fuerza presente, residente y con nosotros permanecerá para siempre. Aunque la Biblia sí nos llama a permanecer firmes en la profesión de nuestra fe, aquí vemos una realidad gloriosa. Esa verdad es más que un sistema doctrinal. Es una persona divina que mora en nosotros poderosamente. Y por esa razón, el llamado a permanecer es unido con la certeza de que aquel que mora en nosotros no nos abandonará, sino Él permanecerá en nosotros. Cuando nosotros permanecemos en la verdad, es la verdad también permaneciendo en nosotros. No solamente la verdad nos mueve a amar, sino también el amor que tenemos a nuestros hermanos cristianos nos mueve a ver que permanezcan en la verdad. Entonces, la verdad motiva mi amor, pero mi amor por mi hermano no permite que él caiga de la verdad, que él siga en la sana doctrina. Tened cuidado para que no perdáis lo que hemos logrado, sino que recibáis abundante recompensa, dice Juan en 2 Juan 8. Su meta es que sus hermanos, en quienes ha invertido, no pierdan su recompensa. Y que no hayan creído en vano, como dice Pablo. A la luz de algunos herejes que habían entrado en la comunidad compartida de Juan, los recipientes de esa carta, Juan es movido por su amor por ellos y su compromiso a la verdad, advertirles del peligro. Entonces, hay una idea de la verdad como doctrina, la verdad como un ejemplo y la verdad como una persona. En primer lugar, el andar en las cartas de Juan tenemos esas tres afirmaciones, que la verdad es una doctrina que confesar, un espíritu que probar, es un ejemplo que seguir, como Dios nos ha amado, nosotros debemos amar, y es una persona que conocer y con quien tener comunión. En primer lugar, el andar en la verdad es andar en fe en la verdad. La verdad es algo que conocemos y algo que profesamos. Esa es una parte importante en el contexto de la carta, porque está diciendo, ten cuidado de aquellos que no enseñan conforme a la verdad, que dicen que Cristo no ha venido en la carne. Por lo tanto, la iglesia debe andar en la verdad por confesar la verdad, específicamente la verdad de que el Hijo de Dios ha venido en la carne y es la propiciación de nuestros pecados. La verdad es creer el testimonio que el Padre ha dado acerca de su Hijo para recibir vida eterna, según 1 Juan 5, 9 a 12. La verdad es lo que el Hijo nos reveló, 1 Juan 5:20. Y la verdad es lo que la unción del Espíritu Santo nos enseña, en 1 Juan 2:20 a 27. En segundo lugar, el andar en la verdad es andar en obediencia. Para Juan, la verdad no es solo algo que se cree, la verdad es algo que se vive. Vivir la verdad que Dios nos ha revelado es amplio, pero también es específico. La verdadera verdad siempre se dirige al amor.
Juan expande esa idea del mandamiento recibido del Padre en 1 de Juan 3:23. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado, no, como Él nos ha mandado. Entonces, noten esos dos. ¿Cuál es el mandamiento del Padre? Uno, creer en el nombre del Hijo. Esa es esta parte. Y dos, amemos los unos a los otros. Una manera de vivir. Como un autor dice, Juan identifica el mandamiento recibido del Padre como algo que se cree. Creamos en el nombre de su Hijo. Y algo que vivimos, que nos amemos unos a otros como Él nos ha mandado. Esa idea de andar en la verdad es paralela a la idea de andar en la luz de 1 de Juan 1. Pero también el Evangelio produce comunión. Produce comunión en dos sentidos. El andar en la verdad produce comunión con Dios y con nuestros hermanos. Como Juan dice, lo que hemos visto y oído os proclamamos también a vosotros, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. En verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. En otro lugar dice algo parecido. En cuanto a vosotros, que permanezca en vosotros lo que oísteis desde el principio. Si lo que oísteis desde el principio permanece en vosotros, vosotros también permaneceréis en el Hijo y en el Padre. El permanecer en el andar o andar en la verdad no es meramente andar con una lista abstracta de doctrinas en nuestro bolsillo, ni meramente una conducta amorosa, sino también permanecer en una comunión con el Hijo y el Padre. Después de mencionar el mandamiento del Padre que consiste en fe y amor, Juan sigue hablando y dice que eso produce comunión. El que guarda sus mandamientos permanece en Él y Dios en Él. En eso sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Entonces, ese es el mandamiento. Creer en el Hijo, amarnos mutuamente y en esto permanecemos en Él. Cuando creemos la verdad, creemos el testimonio que el Padre ha dado de su Hijo. Y eso nos lleva a vivir la verdad. Y cuando vivimos la verdad, obedecemos el mandamiento del Padre ejemplificado en el Hijo y realizado en nosotros por el Espíritu. Y cuando disfrutamos de comunión en la verdad, es con el Padre y su Hijo y a través de su Espíritu también con su pueblo, que también tiene al Espíritu. Esa idea de amor y verdad es algo muy importante y creo que nos une a ese tema del pacto. No habla mucho del lenguaje de pacto en este libro, pero consideremos el paralelismo que eso tiene con Deuteronomio. Deuteronomio resume el pacto en dos cosas. La confesión de Deuteronomio 6, que hay un solo Dios, y el mandato de amar a Dios y amar a nuestro prójimo. La idea de amor y verdad es algo que evoca esa idea de lealtad pactual, que produce una comunión. Y eso vemos aquí también. La idea de amor y verdad es algo que refleja que nosotros somos miembros del nuevo pacto. Incluso ese es el contexto de Juan 13, ¿cierto? Acerca de la comunidad, de los miembros del nuevo pacto que Cristo establece. Ellos andan en este pacto en amor y en verdad. En el amor de Dios y su prójimo, en la verdad de lealtad exclusiva a Dios, confesando que Dios es el Dios, Señor nuestro Dios, uno es. Esa confesión doctrinal con la vida de amor produce una comunión pactual. Es algo que quizás es ahí detrás de Deuteronomio, algo que se realiza en Cristo, el autor del nuevo pacto. Otro punto importante y práctico de esas cartas, de los dos, es el contexto de recibir a los hermanos. Segundo Juan, enfatiza el peligro de falsos hermanos, que llevan el nombre de Cristo, pero que no son verdaderos, por su vida y por su enseñanza. Y la iglesia es exhortada a no recibirlos, incluso ni saludarlos. Entonces, eso no está hablando necesariamente de algo cordial en la calle, pero la idea es hospitalidad, de recibirlos. Porque recibirlos en hospitalidad era en un sentido, en ese contexto,
cultural, transferir su estado a esa persona. Y era darle una entrada a la comunidad de la iglesia, a la comunidad del pacto. Alguien que falsamente llevaba ese nombre. Entonces, segundo de Juan es muy fuerte en contra de ese grupo, incluso llamándolo anticristo. Entonces, eso es algo muy importante. Tercero de Juan, por el otro lado, advierte de no recibir a los que sí deben ser recibidos. Entonces, tenemos dos paralelos. No debemos tomar segundo de Juan y decir, ok, entonces somos tan cuidadosos que nunca recibimos a nadie. Y tercero de Juan nos ayuda a cuidarnos de recibir a todos, a no recibir a los que debemos recibir. Entonces, el peligro de segundo de Juan, que puede surgir de segundo de Juan, es que, okay, entonces mejor no recibimos a nadie. Nos quedamos en nuestro grupito y no recibimos a nadie. Tercero de Juan nos protege de no ser eso. Y debemos recibir a los hermanos. Entonces, tiene un mensaje paralelo. Segundo de Juan dice, son herejes y cuando tú los recibes, participas en sus malas obras. Participas de sus malas obras. Tercero de Juan dice, tienes que recibir a los hermanos, los que han salido por causa del nombre, con el testimonio de la iglesia, y que no han recibido dinero, son moralmente responsables con su dinero, no han tomado ofrendas de los gentiles, que de los paganos, sino son apoyados por las iglesias. Entonces, recíbelos porque dependen de la misericordia de las iglesias. Y eso es importante, porque en ese contexto, aquí hay algunos falsos maestros que aprovechaban esa práctica de enviar misioneros itinerarios que iban de iglesia en iglesia predicando la palabra, quizás ayudando a plantar nuevas iglesias. Algunos aprovechaban de eso para expandir sus falsas enseñanzas. Otros lo hacían como la Didaqué enseña, para aprovechar de la misericordia de los hermanos, sabiendo que los hermanos son instruidos a tratar y recibir con amor y misericordia a los que son misioneros así. Entonces algunos iban y sacaban provecho de las personas. Entonces dice que no deben quedarse más tiempo, no deben pedir más dinero. Entonces da algunos reglamentos así. Juan no es tan específico, pero sí tiene ese contexto. Algunos que no iban a sacar provecho porque no están buscando dinero y han salido por causa del nombre, confiesan la verdad y no como aquellos herejes. Entonces, tercero de Juan alaba a Gallo porque él lo ha hecho y dice que es bueno, debe seguir haciéndolo. En un sentido dice, por favor, sigue haciéndolo porque es bueno que ayudemos en el viaje de aquellos, de esos hombres, de tales hombres. Y de ahí rechaza la práctica pecaminosa y orgullosa de Diótrefes, que no había recibido a los hermanos. Incluso no había recibido a Juan mismo. ¿Cómo es Juan para enviar a esos hombres a nosotros y nosotros darles una ofrenda? No sabemos exactamente los motivos precisos. Parece ser algo más de autoridad. Simplemente él quería autoridad y no reconocer la autoridad de nadie más. Pero es un ejemplo de cómo ese peligro. Él quizás tomó el consejo de segundo de Juan y lo llevó al extremo. Ya no recibe a nadie. Pero Gallo mostró amor a los hermanos. Gallo tuvo un buen testimonio. Y los hermanos que volvieron a Juan, quizás yendo allá a esa iglesia, a otras iglesias, regresando, dieron testimonio. Cuando llegamos a la casa de Gallo, nos recibió bien. Nos recibió bien, nos amó, nos alimentó, nos ayudó. Entonces Juan está diciendo, gracias. Y de ahí, en tercer lugar, menciona el ejemplo de Demetrio y recomienda a Demetrio, lo cual hace que Demetrio quizás incluso sea el portador de la carta. Quizás incluso es como su carta de recomendación, como algo parecido a lo que nosotros hacemos con transferencia de membresía. Enviamos una carta con ese miembro para que pueda presentar y decir, mira, yo tengo un buen testimonio, mi iglesia me ha escrito esta carta dando recomendación a la iglesia a la cual vaya para ver mi testimonio. Es algo parecido a lo que tercero de Juan. Parece ser eso a favor de Demetrio, para que Gallo siga aplicando eso. Y específicamente lo aplique con Demetrio, quien estaba ahí saliendo de parte de Juan. Entonces, esa cultura de hospitalidad es parte del tiempo de exilio, ¿cierto? Nosotros vivimos en el ya, pero todavía no.
Entonces, eso significa que por persecución, por la misión que tenemos, a veces salimos y vamos a otros lugares. Entonces, eso requiere que nos amemos mutuamente. La comunidad de la fe debe producir ese tipo de amor, de recibir, de tratar de recibir en nuestras casas, y amarnos mutuamente. Pero vivimos todavía en el ya, pero todavía no. ¿Y qué significa eso? Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Debemos ser abiertos para recibir y amar, pero al mismo tiempo tener cuidado. Porque a recibir y invitar a la iglesia y dar libre entrada entre nosotros y nuestra comunidad, puede ser participar en sus malas obras. Es dar una ofrenda. Es como alguien de Colombia, alguien luchando contra la guerrilla, la guerrilla, que al mismo tiempo está enviando recursos para alimentar armas y otro dinero para apoyar a la guerrilla. Estás luchando contra eso, contra el error, contra las mentiras de Satanás, pero estás dando alojamiento, estás armando con recursos a los propios enemigos que estás luchando. Entonces, es algo importante. Somos una comunidad de amor. Nos recibimos abiertamente con amor, que recibimos a otros como Dios nos ha recibido a nosotros, incluso adoptándonos en su casa, como hijos. Pero al mismo tiempo, hay que tener cuidado, porque no todos que dicen ser de Cristo son de Cristo. Algunos llevan el nombre de Cristo, pero realmente no enseñan la verdad. Algunos llevan el nombre de Cristo, pero viven inmoralmente. Y debemos tener discernimiento. Debemos usar esas dos cartas como dos lados de la balanza para discernir cuándo rechazar y cuándo ni saludar y cuándo debemos recibir y amar. Entonces, incluso se da algunas características útiles, lo cual nos ayuda mucho a, uno, querer salir y poder tener la confianza que la comunidad cristiana me va a ayudar, porque eso es lo que Dios manda. Dios les manda hacer eso, es parte de la comunidad. Pero también quiero cuidarme de sacar provecho o de apartarme de la verdad y ir en contra de la verdad. Entonces, esa idea de la hospitalidad es un tema importante desde Abraham, desde el Antiguo Testamento, y sigue mucho en el Nuevo Testamento. Aquí, en el contexto de exilio, cuando hay movimiento de los cristianos, no estamos en casa todavía para quedarnos en nuestras casas celestiales. Hay todavía trabajo que hacer. Pero con eso hay también peligros y enemigos que buscan sacar provecho de ese amor de la comunidad, que quieren sacar provecho de la generosidad de los hermanos, que quieren sacar provecho del deseo de recibir a otros en nuestra comunidad. Estamos abiertos, queremos recibir, pero tenemos que tener cuidado de no recibir y dar apoyo a aquellos que están luchando contra la misma fe que nosotros proclamamos. Entonces, creo que son algunas lecciones prácticas muy útiles que reflejan ese contexto de ya, pero todavía no, y cómo vivir con sabiduría en medio de este mundo.